buenas tardes, buenas noches, otra vez dependiendo del lugar del charco donde se encuentren. Pues hoy vamos a continuar con esta serie, interpretando las Escrituras, y vamos a seguir con el tema, que es el número 29, que es la continuación de lo que empezamos a ver la semana anterior, que es Así nos llegó el Nuevo Testamento. Esta es la parte 2. La semana anterior empezamos a ver algunos aspectos básicos, pero interesantes, me lo parece a mí, de cómo es que nos llegó el Nuevo Testamento a las manos, tal como lo conocemos el día de hoy, ya integrado, es decir, en el orden en el que está, toda la conformación que tiene. Bueno, no solamente el orden, ¿no? Que el orden se puede cambiar porque no está necesariamente cronológico, pero está agrupado ahí, y ese es el punto, ¿no? Estuvimos viendo los materiales que se utilizaban cuando se hacía una copia, cuando se hacía un manuscrito, ¿verdad? Vimos el tipo de letras que se utilizaban, el idioma que se usaba para hacer las copias, cómo se fueron desarrollando las formas de los libros, ¿verdad? Cómo se hacían precisamente un libro, pues iba siendo un rollo, después posteriormente cómo quedaron los códices, es decir, la forma del libro que actualmente conocemos hoy, y que eso pues permitió tener en un solo tomo, en un solo libro, varios volúmenes, ¿verdad? Cómo se distribuían el texto, ¿verdad? Se recuerdan cuando hablamos que eran mayúsculas unciales, cómo se ponía para aprovechar bien cada pedazo de papel, ¿verdad? O de papiro, o más bien, o de pergamino, y en buena medida cómo se distribuía también, dependiendo la importancia que ellos veían el texto. Y en fin, estuvimos viendo varios aspectos que nos están dando luz de la manera de cómo se fue armando el Nuevo Testamento, ¿sí? A lo largo de los siglos, cómo ya nos llegó, cómo lo tenemos, y queremos insistir, queremos remarcar que el objetivo de ver estos temas esencialmente es pues para tener una mayor visión, un fundamento más sólido, para una seguridad en cuanto a la confiabilidad que tiene precisamente las Escrituras, ¿verdad? La confiabilidad que existe en las copias que fueron pasándose, que se fueron transcribiendo, ¿verdad? Y que hoy en día tenemos en nuestras manos esa confiabilidad, esa precisión de los autógrafos y los manuscritos originales con lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que es una precisión pues muy, muy alta. Insisto, en esto, ¿verdad? Un nivel de precisión muy alto. Eso es lo que tenemos al alcance hoy a nuestro propio idioma. Apreciemos esto. Miren, solo así como un comentario adicional, hay idiomas, hay lenguas que no tienen tanta precisión con respecto a los textos originales, ¿sí? Por ejemplo, acá en México, en una región de México, hay un dialecto que es el mixteco. Esto está en el estado de Oaxaca, es en el sur de México, y una de las tantas lenguas, una de las tantas etnias que hay ahí, son alrededor de 50, pero una de ellas es el mixteco, es muy conocido, ¿sí? Bueno, el mixteco no tiene el concepto de amor, de gracia y de misericordia, más bien de amor y de gracia. No existe ese concepto en esa lengua, originario en esa lengua, no existe. Entonces, ¿cómo lo traduces? ¿Sí? Imagínense en qué problema se mete un traductor, alguien que está queriendo llevar el Nuevo Testamento en lengua mixteca a esa población, cuando no existe el concepto de gracia y de amor, ¿sí? Otro ejemplo es como los nativos de Alaska, pues no conocían las ovejas, por ejemplo. Cuando les llegó el Evangelio, no conocían las ovejas.
no conocía lo que era un cordero. Entonces, ¿cómo les traduces el cordero de Dios? Este es el cordero de Dios que quita el pecado, el cordero. ¿Cómo traduces cordero a una cultura en donde no conocen al animal, en donde no saben lo que es? ¿Sí? Entonces, pues, algunos lo tradujeron como la foca de Dios. En lugar del cordero, la foca, porque es el animal apreciado que ellos tenían, de donde podían obtener pieles y comida, etcétera, que para ellos encontraron que era el equivalente, ¿sí? Entonces, esto hay un gran etcétera, y eso es solamente para darles una idea de a qué problema se puede enfrentar alguien cuando está traduciendo un texto bíblico, ¿verdad? Un manuscrito o de lo que ya tenemos, una base, como es en el griego, a una determinada lengua, ¿sí? Y repito, esto es para que apreciemos, nunca será en sobremanera y nunca sobrevaloraremos el Nuevo Testamento. En verdad es más bien que alcancemos a entender la importancia y que seamos agradecidos por eso que tenemos nosotros en las manos, ¿verdad? Y repito, eso es para darnos solamente una idea de algunas de las dificultades que se puede encontrar uno en una traducción, ¿verdad? Así que vamos a aprovecharlo, vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, vamos a amar al Señor. ¿Está bien? Pues bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver algunos aspectos del trabajo de copiar. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? ¿Cómo se fueron desarrollando las copias? Otra vez, hasta el punto en cómo lo tenemos aquí. Para esto no lo vamos a alcanzar a ver definitivamente en la clase de hoy, pero vamos a poner algunas bases y de algunas situaciones que se daban, ¿verdad? Y entre estas, cómo se iban copiando. Y algo muy interesante son las abreviaciones, ¿sí? Nosotros entendemos lo que es una abreviación. Y miren, debido a cómo se dio el volumen de trabajo que empezaron a tener los copistas ya en el primer siglo, pero sobre todo en el segundo y más en el segundo y tercer siglo, finales del segundo siglo y tercer siglo, los copistas cristianos introdujeron un sistema de abreviaciones, bla, 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 ¿sí? Para palabras que eran frecuentes o más importantes. Palabras como Dios, Señor, Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo, ¿sí? Y otras palabras, ¿sí? De modo que de eso, haciendo esas abreviaciones, podían ahorrar espacio y podían ahorrar tiempo cuando estaban haciendo una copia. Fue un sistema al que ellos llegaron, y fue un sistema en el que pues, pudieron establecer y les funcionó muy bien, ¿sí? En este sentido. Normalmente el sistema de abreviaciones consistía en poner la primera y la última letra. Por ejemplo, si decimos Dios, ellos ponían la D y la S. Es un ejemplo, ¿sí? Si lo estuviéramos haciendo en castellano, ¿verdad? Y en algunos casos ponían la primera y la última, en otros casos la primera, la segunda y la última, la primera y la segunda. Ellos ya ubicaban cuál era esta abreviación, y siempre, recordemos que eran en mayúsculas, pero siempre les ponían una rayita, ¿verdad? Marcaban que era una abreviación. Esto es muy importante ubicarlo, porque estas son variantes que se fueron encontrando cuando encontraron los manuscritos más antiguos, ¿sí? Y cómo empezaron ahorita ya con la crítica textual a decir, esto es una variante. Es decir, ¿por qué en estos textos existe la palabra completa y en estos existe nada más esto? Es una variante. ¿De qué se trata? Bueno, ya encontraron a qué se referían, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, cuando la iglesia, pues, ya fue creciendo, pero como lo comentamos en la clase anterior, al principio las copias eran muy costosas, ¿sí? Y se producían, pues,
en pedidos que se hacían, pues en un principio eran cristianos adinerados o por distintas iglesias para que tuvieran un escrito, ¿verdad? Que pudieran seguir la doctrina directamente de lo que había sido dado, de lo que había sido inspirado, y cada copia significaba mucho esfuerzo, eran caras. Cuando la iglesia, ya a partir del siglo IV, ¿verdad? Que esto ya lo ubicamos dentro de la historia de la iglesia como Constantino, cuando hubo un reconocimiento oficial, vamos a verlo así. En un principio fue un reconocimiento oficial como iglesia, pero después pasó a formar parte de la iglesia-estado. Hubieron muchos cambios, ¿verdad? Hubieron muchos cambios dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo. Y escuchen bien, muchas personas se cambiaron de religión. Muchos se volvieron cristianos. Del paganismo se volvieron cristianos. Ahí no es de que eran protestantes y se volvieron católicos, o católicos se volvieron acá. No había nada de eso. Habían paganos y habían creyentes y habían judíos y... ¿Sí me explico? Y habían distintos cultos religiosos paganos. Dentro del judaísmo, o los judíos los identificaban como paganos. El que no adorara al único Dios verdadero era un pagano, ¿ok? Y ya dentro de los paganos, bueno, tenían sus variantes. Pero, repito, muchos se volvieron cristianos. Entre comillas tenemos que decir, ¿verdad? En muchos casos, pues fue por convicción realmente. Sí, creció mucho la iglesia por convicción, pero escuchen bien, también por conveniencia. Sí, también por conveniencia. También pasaron muchos sacerdotes paganos cuando se hizo oficial la religión cristiana, pues de sacerdotes paganos pasaron a ser curas, vamos a llamarlo así, se convirtieron al cristianismo y no perdieron ciertos privilegios, y así muchos, ¿sí? Así se dio mucho. Todo lo que estaba en templos paganos pasaron a manos de los cristianos, imagínense, de perseguido ahora a perseguidor, tremendo. Es un matrimonio espantoso el de la iglesia-estado, espantoso. Pero repito, para estar así como y entenderlo en un contexto actual, ¿verdad? Muchos se cambiaron al lado correcto de la historia, ¿verdad? No sé si les resulte familiar. Por eso, mis amados, es muy importante que nosotros tengamos en claro qué es lo que predicamos, ¿sí? ¿Verdad que sí? Sabemos que el evangelio verdadero es uno solo, que no hay más, pero también entendemos que hay muchas cosas que se predican por ahí, que muchos se acercan a Cristo por razones muy equivocadas, o no a Cristo, o se acercan a la iglesia, o son atraídos, o son invitados, pues con señuelos, con razones equivocadas, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque hay una manipulación y hay una perversión, y muchas veces por combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, hubo más templos en ese momento para las reuniones, ¿sí? Ya había muchos lugares de reunión, ya no se tenían que esconder, ya no se tenían, en el caso de muchas ciudades como Roma, como Capadocia, ¿verdad? Capadocia fue una ciudad que construyeron dentro de las montañas, ¿verdad? Es decir, uno veía por encima y no había nada. En Roma, pues eran kilómetros y kilómetros y kilómetros y más kilómetros de lo que se conocen como catacumbas, pero eran pasadizos de muchos kilómetros que todavía no se conocen todos y que era fácil, una persona se podría perder en ellos. Y así en muchas otras ciudades, ¿verdad?, del imperio. Entonces, pues dejó de ocurrir eso, hubo muchos templos, se podían reunir con toda la libertad, y de un momento a otro se empezaron a necesitar pues muchas copias de la Biblia. Se empezaron a necesitar copias también, digo, no tan solo en los templos, pero en nivel personal, ¿verdad? Pues se disparó un tremendo negocio, y el producir copias del Nuevo Testamento empezó a ser un negocio muy rentable. Y se fundaron compañías en esto. Se hicieron compañías que se dedicaban a hacer copias.
eran compañías de copistas. Era alguien, ¿verdad? Alguien con mucha visión para los negocios, tenía dinero, contrataba de los mejores copistas, ¿verdad? Y empezó a haber una producción masiva. Entonces, el hecho de empezar a producirlos en un volumen más grande, estas empresas que producían copias les llamaban scriptorium. ¿A cuántos les suena familiar esa palabra? Ahí viene escritorio, una mesita, ¿verdad? Pero era un scriptorium. Y en ese scriptorium habían varios copistas, ¿verdad? Habían cristianos, no cristianos, pero estaban todos sentados ahí y tenían, en un principio, tenían un texto y de ahí lo iban copiando, pero pues se necesitaban copias para esto. Entonces, algo muy frecuente es de que estaban varios copistas y alguien se ponía enfrente de ellos e iba leyendo en voz alta el texto y los copistas lo iban escribiendo. Entonces, de esa manera, habían muchas copias, se hacían al mismo tiempo. Se podían estar haciendo copias simultáneas, es decir, en un día se avanzaba tanto, ¿verdad? Así. Entonces, se iban haciendo copias en producción masiva, vamos a decir, más en serie. Recuerdan que era un negocio, ¿sí? Eso llegó a ser un negocio. El asunto con todo esto es de que implicaban cansancio, es decir, habían errores que se producían porque había cansancio, ¿verdad? Uno que está diciendo ya después de varias horas, pues no tenían la iluminación que tenían. En un principio no es de que estuvieran sentados ellos cómodamente en unas sillas ergonómicas y no. De hecho, dicen que en un principio los que saben de esto, ¿verdad? Y han recogido, es que tampoco era como que estuvieran en lo que nosotros conocemos ahorita como un escritorio, sino que eran mesitas, pero que ellos estaban de rodillas. Es decir, ellos estaban en el suelo, no estaban sentados, estaban así y tenían enfrente, se reclinaban y tenían enfrente pues una tabla en donde se apoyaban y ahí tenían el papiro o el pergamino y ahí iban escribiendo lo que iban escuchando, ¿sí? Entonces imagínense, después de un buen rato, si uno está 5 minutos ahí ya siente que se le entumió todo. Imagínense cuántas horas de estar así, pues el cansancio, luego uno dice una cosa y el otro entendió otra, ¿verdad? Porque era un dictado. Y nos pasa, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Ahí estábamos simplemente, ¿verdad? Uno está dictando en una clase y todos están anotando. Y espérame, porque va muy rápido. Y el otro ya le dijo, ¿verdad? Escuchó tal cosa y se voltea. ¿Y qué dijo? Tal cosa. Ah, ok. Y habían errores, mis amados. Habían errores. Y se tenían que corregir, ¿verdad? Y se tenían que controlar esas copias que estaban ahí. Porque pues se tenía que, otra vez recuerden, eso era un negocio. Entonces lo que tenían que hacer era, en un momento tomaban al final de la jornada o cada cierto tiempo, decían, a ver, vamos a detenernos, vamos a corregir errores. Entonces ya se ponían, a ver, vamos a ver lo que se leyó contra lo que se escribió y empezaban a hacer sus correcciones ahí. Esos eran de los errores más comunes. Otro error que también ocurría y esto, bueno, pueden ser una falta de ortografía, vamos a llamarlo así, al no entender de lo que se estaba diciendo, pero es que era al ser leídas ciertas palabras que suenan igual. Por ejemplo, en nuestro idioma tenemos muchas palabras que suenan igual, pero que se escriben diferente. Hay otras que se escriben igual y quieren decir cosas distintas dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando uno dice banco, pues se escribe igual, pero tienen significados diferentes dependiendo del contexto. Pero hay palabras como votar con V corta o V, y quiere decir una cosa, ¿verdad? Eso quiere decir emitir un voto en lugar de votar, ¿verdad? Una pelota. Algo ahí, estar votando, o botar algo, aventarlo algo, tirar algo.
¿O qué me dicen de un hacer, de llevar a cabo, a hacer? ¿Sí? Y estos, miren, estos son errores que uno los ve hoy en día, ¿no? Que los escribe así, o en lugar de haya, del verbo haber, ponen haya con doble L y pues o allá, ¿verdad? Y ya significan cosas distintas. Entonces, así habían ese tipo de errores también. Al copiar, también habían estos errores que en el alfabeto griego hay letras que se parecen mucho. Otra vez, acuérdense, eran todas mayúsculas, pero letras que se parecen mucho, ¿verdad? Y que una raya, si no estaba bien trazada, si estaba más inclinada, si estaba mal trazada o tenía un trazo inexacto, se podía confundir con otra letra. Perdón. Entonces, se podían confundir, por ejemplo, letras como en el alfabeto griego, la equivalente a la G y la equivalente a la T en el nuestro, se parecen mucho esas dos, o la L y la M se parecen mucho esas dos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se corregían. Ya se iban viendo, ¿verdad? Este es el manuscrito que tenemos, el original. Esto, a ver, estas son las copias y se empezaban a hacer esas correcciones. Ahora, todas esas eran correcciones o errores, más bien involuntarios. Y los errores involuntarios no eran difíciles de detectar, ¿verdad? El problema venía cuando un copista, aunque tuviera la mejor intención, ¿verdad? Pero deliberadamente cambiaba una palabra por otra o agregaba alguna otra palabra que no era parte del texto y no la ponía al margen como un comentario, ¿sí? Esto era algo que ocurría y podemos nosotros ver en algunas familias de copias un ejemplo muy claro. Que otra vez, ahorita nosotros podemos ubicar y nosotros podemos detectar por la crítica textual, porque ya hay muchísima información que ha salido, porque se ha estudiado más el griego, porque ya descubrimientos arqueológicos y bueno, también ya hay muchos siglos de estudio y de revisión. Y cada vez se va avanzando más y cada vez hay mayor precisión y cada vez se va confirmando más lo que dice Dios. Fíjense qué cosas. Entonces, un ejemplo claro es esto, ¿verdad? En Marcos capítulo 9, versículo 29, se lee así. ¿Se recuerdan? Es cuando la transfiguración, que está el Señor allá con Pedro, con Juan, ¿verdad? Y el monte de la transfiguración y bajan y estaban por ahí, traían un alboroto los otros discípulos, ¿verdad? Con una persona, un joven ahí que estaba poseído por un demonio y era atormentado y bueno, no podían echarlo para afuera. Y llegó el Señor y les dijo, dice, Él les dijo, refiriéndose al Señor Jesús, esta clase no puede salir con nada sino con oración, y tiene una adición, y ayuno. Eso es, pónganme atención, con oración. Aquí la adición, como ustedes lo ven entre ese corchea o paréntesis más bien, ¿sí? La adición y ayuno no aparece en los más antiguos y mejores manuscritos como el Aleph y el manuscrito B. Ahorita todos los manuscritos tienen números, tienen nombres, o sea, están codificados ya todos, ya se identifican. En este está tal, todo eso es crítica textual, ¿sí? Entonces, en ninguno de los manuscritos más antiguos o los que se conocen como los mejores con respecto a Marcos, el Aleph y el B, es evidente esta adición. No hay una mala intención, sino están tratando de ayudar a darle explicación el por qué fracasaron. Escuchen bien, pero esa explicación es innecesaria, pero también lo es falsa. Porque el Señor lo que les está explicando es que ellos estaban actuando con una actitud autosuficiente, que estaban actuando en independencia de Él, como si la autoridad que ellos tenían para echar fuera demonios fuera de ellos. Ya, me la dieron a mí y es mía y entonces como si fuera mía. Y dice, no lo están haciendo en dependencia. Eso es lo que el Señor les está hablando cuando les dice, esto no puede salir
con nada sino con oración. Es decir, esto no puede salir si no tienes la autoridad moral de parte de Dios para hacerlo. Si no tienes el respaldo de Dios, esto no va a ocurrir. ¿Sí? Fíjense bien qué tremendo, ¿eh? Porque muchas veces de aquí se sacan doctrinas, ¿verdad? Y se escriben libros de que, no, es que para eso tienes que orar tanto tiempo mínimo y tienes que ayunar tanto tiempo porque la Biblia está. Y cuando alguien sale una versión más reciente, que está más estudiada y que te dice, no, está nada más con oración y no ponen ayuno, y te ponen la explicación, ¿verdad? O te ponen te ponen ayuno, y como en este caso la marca encerrada, y te dice, bueno, esto no estaba en los manuscritos más antiguos, etcétera. No, ya están mutilando la escritura, están mutilando. No, no la están mutilando, simplemente, luego, repito, se hacen doctrinas de esto, se hace enseñanza de esto, ¿sí? Entonces si tú, para que seas espiritual y puedas echar demonios, ¿verdad? Entonces y hacer milagros, entonces tienes que orar mínimo tanto tiempo al día, y tienes que ayunar de esta forma, y tienes que hacer esto. Entonces es como que ya lo puedes hacer en base al mérito y no en base a la relación que tienes con Cristo, y porque estás operando la vida de Cristo a través de ti. No es nuestra vida no, mis amados, es la vida de Cristo a través de nosotros. Eso es lo que expresamos. Yo espero que haya quedado claro esto. Otro reto que los copistas tenían, que ellos enfrentaban, era precisamente copiar lo más fielmente posible el texto, a pesar de que hubiera algo que ellos encontraran ahí que les pareciera poco lógico, que no entendían, ¿verdad? Y que se podían ver tentados a decir, no, para mí que esto está de más, lo voy a quitar, o le voy a hacer una nota aquí aparte, o le voy a corregir, ¿sí? Podía haber una buena intención, pero y hubo quien lo hizo. Es decir, se han detectado, la crítica textual han detectado, es decir, a ver, ¿cuál es este error común? Es que esta familia de copias tiene este mismo error, que no tiene esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿En dónde estriba el asunto? Ya lo han estudiado y dicen, ok, es que aquí le quitaron, es que aquí le pusieron, aquí le modificaron esto. Una buena intención si tú quieres, pero deshonesto, porque la función de ellos no era corregir el texto, sino copiarlo. ¿Está bien? Eso es muy importante entenderlo. Voy a ver un par de ejemplos, ¿sí? En donde en algunos casos se vieron tentados, tuvieron esta tentación y pusieron en algunos casos comentarios, y a lo mejor a ustedes les ha tocado escuchar algo de esto, ¿verdad? O pueden llegar a conclusiones así, pero vamos a ver un caso como esto. En Juan capítulo 7, versículo 8, dice, suban ustedes a la fiesta. Ahí el Señor le está hablando, viene arrastrándose vamos a decirlo así, ¿verdad? Este tema es del capítulo 7, que está hablando el Señor, tiene una interacción ahí con sus hermanos, ¿verdad? Con los hijos de José y María, o medios hermanos, vamos a llamarlo así, y está teniendo una interacción con ellos, y le dicen, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, él lo estaban diciendo, órale, pues vete a Jerusalén y allá, a ver, ponte, manifiéstate. Nadie que se quiere dar a conocer se oculta. Ahorita tienes una perfecta oportunidad. Hay un montón de gente en Jerusalén, Jesús. Vamos, órale. Sí, ándale, pues para que te conozcan, quieres que te conozcan, ¿no? Pues ve a hacer allá, predica allá, haz algunos milagros y pues la gente te va a conocer. Fíjense bien, Fíjense lo que les dijo aquí, suban ustedes, le contestó el Señor. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero más adelante, en el versículo 10, dice lo siguiente, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Fíjense. Entonces, a ver. Entonces, ¿hay alguna contradicción? Porque les adelanto que no hay contradicción alguna. Esto se entiende a la luz del contexto que está tratando la incredulidad de los hermanos del Señor. Eso es lo que está tratando. No sé si me alcanzo a dar a entender, ¿verdad? Para quienes, oye, no, pero entonces les dijo que no subieran.
y que él no iba a subir, pero entonces sí subió. Pero es lo que el Señor les estaba diciendo, repito, es, yo no tengo que estar haciendo nada, o sea, ustedes no creen, ustedes son los incrédulos. Entonces, por más señales que haga, por más lo que sea, además, ya llegará el momento, ¿sí? Pero él tenía su plan, él tenía su agenda, que no es dictada por nadie más que por la voluntad del Padre. Entonces, gracias a Dios, pues hoy en día, ¿verdad? Pues está la crítica textual, ¿sí? Está la crítica textual en donde se pueden identificar los manuscritos con las correcciones al texto. Ahí hay manuscritos que, bueno, venía ya una vez que escribían, que ponían esto y se revisaban, se hacía esa corrección y esas correcciones pues quedaban ahí porque no se destruían. Muchas de estas copias, imagínense, era mucho tiempo y era muy costoso. Entonces se hacía una corrección en ese texto que perdía un valor monetario, pero seguía en circulación, ¿eh? O sea, los mejores textos, los que quedaban impecables, pues evidentemente esos se vendían más caros, pero otros que quedaban ahí con fallitas, es como hoy en día una maquila, ¿verdad? Va uno a lo mejor a algunos outlets y te encuentras ahí ropa de marca muy barata, que lo que pasa es que es más barata porque tiene un defecto de fabricación, tiene la costura chueca o el botón puesto más para allá en lugar de acá y así. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, las correcciones ahora se pueden diferenciar por el estilo de letra y por la tinta que utilizaban. Es decir, la corrección no la hacía el mismo copista, sino el que lo estaba revisando decía, aquí esto está mal, y ¡fum!, ya le hacía la corrección ahí. Y esto, bueno, esta copia pasa para acá, y así. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ya posteriormente, ya después, por allá en el siglo V, ¿verdad? Cuando se hacen los monasterios, y eso ya fue ya a partir del siglo V, siglo VI más o menos, redondeando, pues ya los monjes, ellos ya copiaban los textos en los monasterios, es decir, acuérdense que ya para ese entonces, ya la cristiandad, déjenme ponerlo así, se va a oír muy feo, pero una buena parte de la cristiandad ya había sido absorbida por el Estado, ya era iglesia-estado, aunque siempre hubo y siempre Dios se ha guardado un remanente, pero ya era controlada por la iglesia, ¿sí? Ya era controlado todo eso por la iglesia, ya tenía un par de siglos más o menos operando de esta manera, ¿verdad? Y empezaron a surgir distintas órdenes, monasterios, distintas corrientes teológicas internamente. Y en los monasterios los monjes eran los que hacían y copiaban estos textos pues para sus benefactores, ¿verdad? Para sus mecenas. Y hacían copias más cuidadas, más bonitas, incluso con colores, con adornos adicionales. Eso les tomaba mucho tiempo y era todo un arte. Era todo un arte, que eso ya se fue desarrollando de una manera impresionante ya en los siglos 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? O sea, eso era todo un arte carísimo, ¿sí? Entonces, pues así se fue dando. Ahora, ¿cómo se fueron dando? ¿Cómo llegaron esos autógrafos? Acuérdense, los autógrafos es el texto original. ¿Cómo es que llegó la carta que Pablo firmó, por ejemplo, o que Juan firmó, o que Pedro firmó, o el Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Cómo es que llegaron? Esos son los autógrafos. ¿Cómo es que se difundieron los autógrafos? Si, por ejemplo, Lucas no se puso a hacer un montón de copias de su Evangelio, que es el primer tomo y un segundo tomo del libro de los Hechos, sino que él lo escribió y se lo mandó a una persona, no lo mandó a muchas iglesias, se lo mandó a una persona, a Teófilo. Es un ejemplo. O la carta a los Efesios, o la carta a los Colosenses, y vemos indicaciones, ¿verdad? Que les dice, bueno, yo les mandé una carta también a los de la Odisea, pues que ustedes lean la carta a ellos y ellos que se las lean a ustedes, ¿verdad? Entonces, pues no se ponían a hacer un montón de copias. Vamos a imaginarnos una situación. ¿Les parece bien? ¿Quieren echar a volar la imaginación un poquito? Vamos a imaginarnos esta situación
en donde Pablo, el apóstol Pablo, por allá del año 59, 60, está en Corinto, en la ciudad de Corinto, en la casa del hermano Gallo. Un Gallo no era el kikiriki, ¿sí? Este era Gallo con Y, en la casa de Gallo. Y él estaba haciendo una carta y le iba a mandar una carta a una iglesia que no fundó, a un grupo de personas que no lo conocían, ¿verdad? Y les está diciendo que tiene la intención de llegar ahí con ellos para animarles, para comunicarles algunas cosas, ¿verdad? Para fortalecerlos en la fe y pues que lo ayudaran también en su paso para España, porque él tenía la intención de ir a España y lo que aquí estaba ocurriendo es de que Pablo sencillamente le estaba dictando una carta, ¿verdad? A Tercio así se llamaba, ¿verdad? Que era su secretario, él se conocen, a los secretarios también se les llamaban amanuenses, así, amanuense. Un amanuense, pues era alguien que tenía el oficio de escribir a mano lo que se dicta, ¿sí? Es decir, conocían los materiales, sabía cómo tratar, tenía buena ortografía, escribían bien, era gente preparada, ¿sí? Pudiera ser, decir, un escriba, es un ejemplo, aunque los escribas tenían más bien, ellos copiaban y enseñaban, pero repito, era un secretario, un amanuense, ¿sí? Y Pablo le está dictando esta carta a este hermano que se llamaba Tercio. Y fíjense bien, en Romanos, en el capítulo 16, ya al final de la carta, dice así en la carta. Por eso muchos dicen, no, eso no lo escribió Pablo, que no sé qué. Dice, yo, Tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el nombre del Señor. ¿Sí? O sea, y ahí puso, yo soy el amanuense, yo soy el secretario, yo soy el que escribí. Ahora, pongan atención, Tercio era alguien que la iglesia de Roma conocía. Ahorita voy a ir más para allá. Pero era alguien conocido de la iglesia de Roma. Yo no sé si Tercio andaba todo el tiempo con Pablo, ¿verdad? O en ciertos periodos andaba con él, porque es en donde se escucha de él. Pero Pablo tenía varios secretarios, ¿no? El caso es que después de terminar la carta, ¿verdad? Ya escribe ahí, ¿verdad? Tercio, que escribió esta carta, lo saludo en el Señor. Entonces ya luego llega Pablo, ¿verdad? Y de puño y letra ya les pone una despedida, que esa despedida es una doxología. Ustedes van a ver, en algunas Biblias va a decir así, doxología, que son los últimos 3 versículos de la carta y la firma, ¿verdad? Entonces ya luego de que la firma, ¿verdad? Ya la enrollan, le ponen su sello, ¿verdad? La meten en un cilindro, ¿verdad? Lo más seguro es de que haya sido de madera forrada de piel, pues, todo eso costaba, ¿sí? Y la manda, esa carta, ese rollo, lo manda con alguien de mucha confianza, que conocían muy bien, los de la iglesia en Roma, por ejemplo, ¿sí? Esos ya lo conocían, a esa persona que les había llevado esa carta. Y eso era una práctica muy común en todos lados porque tenía que ver con mucha seguridad. O sea, no es como que de repente, ahí me llegó un paquete de UPS, ¿verdad? Ahí llegaron los de DHL y te trajeron esto, ¿sí? ¿Y quién me lo mandó? No, o sea, repito, no llegaba a la paquetería, fulano de tal, sí, aquí le manda Pablo, les manda una carta a la iglesia de los londinenses. Sí, o sea, no era así. Tenía que ser alguien muy conocido. Yo podría poner un ejemplo muy peculiar, muy particular. Déjenme ponerlo así y permítanme utilizar y tomar de ejemplo a Galo, ¿sí? Si por ahí de repente Galo y yo salimos a ministrar, nos encontramos en tal parte, y bueno, todos ustedes, la mayoría de ustedes, los de casa, ¿verdad? Y los que se conectan habitualmente ya conocen a Galo.
Entonces, cuando andamos por allá, Galo y yo andamos sirviendo al Señor, ministrando, y yo escribo una carta y se la doy a él para que se los lea a ustedes. Entonces, el hecho de que Galo llegara con esa carta y a la hora de leer, eso les iba a implicar a ustedes confianza y decir, bueno, sí, efectivamente, la forma en que lo está escribiendo, ¿verdad? Pero el hecho, no, nosotros no conocemos, ¿verdad? A nadie más, pero el hecho de que la haya traído Galo, pues eso nos da una garantía de que, porque él conoce a Raúl, entonces, de que esto que está trayendo es cierto. Así se funcionaba. Luego, eh, pues Pablo pues, no puede viajar, ¿verdad? Ya lo vemos eso más adelante, no puede viajar de acuerdo a los planes que tenía, entonces pues Roma recibe la carta, todos se ponen bien felices, ¿verdad? Ubican que es un contenido muy valioso y lo guardan. No lo andaban paseando por ahí, no, lo leían, se juntaban, lo leían. Quien estaba a cargo, ¿verdad? De quien lo estaba custodiando, iba dentro de las catacumbas donde podían, iba y los leía y se los leía y lo memorizaban, leían y memorizaban, leían y desde ahí enseñaban. Y era algo muy valioso, mis hermanos. Pero vamos estoy describiendo, ¿verdad? Estamos, pues, imaginando, vamos a ponerlo así, estamos describiendo una muy, muy posible situación. Años después de esto, Pablo sufrió el martirio, ¿verdad? Ya en Roma, y como muchos que sufrieron el martirio, pues ya habían mandado sus escritos. Entonces imagínense que por allá en Alejandría, en Egipto, alguien se entera que en la iglesia en Roma tienen un autógrafo de Pablo y él quiere leerla. Él está muy interesado porque a lo mejor ya le llegó alguna copia por ahí de, probablemente, ¿verdad? Alguna carta en ese intercambio que había entre Alejandría, ¿verdad? O sea, entre este puerto egipcio de Alejandría con Grecia y con Roma, porque pues, todo ese era un punto comercial muy importante, el norte de África, ¿verdad? Era el granero de Roma. este, pues ya les había llegado por ahí alguna carta, ¿verdad? Una copia, la de los colosenses, pero dicen, oye, no, hombre, la carta de Roma y me dijeron que la carta a los romanos está tremenda, yo quiero leerla. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo consigo ese rollo? ¿Sí? ¿Cómo puedo conseguir una copia de esa carta a los romanos? ¿Cómo le voy a hacer con esto? Ah, bueno, pues tengo un par de opciones. Mi opción número una, si yo estoy en Alejandría, era que el interesado que está en Alejandría, pues mande a alguien por la carta y la copie, porque no se la iban a soltar. No le iban a decir, ah, no, pues vengo a Alejandría por la carta, ¿verdad? Que escribió Pablo, que mandó Pablo aquí, que tiene hace 15 años o hace 10 años que les llegó, o hace los años que sean. Estoy nada más diciendo una cantidad X. No, sí, cómo no, llévatela. ¿Verdad que no? De ahí viene la doctrina de no andar prestando libros. Dice, hago un paréntesis. Alguien dijo por ahí, y tiene su grado de razón, que es muy tonto el que presta un libro y el otro dice, más tonto el que lo regresa. Digo, así se dice en el mundo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque luego uno presta un libro, yo he tenido esa experiencia, ¿verdad? Yo creo que varios de ustedes, prestas un libro y te lo regresan roto, rayado, porque no se descuidó en algún momento el hermano, la hermana, y llegó el niño que tenían por ahí con una crayola y le puso unos rayones, o la rompió o se lo comió el perro, ¿verdad? Como la excusa y la tarea, ¿por qué no la trajiste? Se la comió el perro. Pues así, pues no se le iban a soltar la carta. Entonces, esa opción, dices, tache. Esa opción está descalificada. ¿Cuál es la siguiente opción? ¿Verdad? O sea, no, como no se le iban a mandar y no se le iban a soltar, pues era muy posible que le pidiera a alguien en Roma que mandara alguna carta, algún recado y hermano, mira, pues aquí está, aquí hay ¿cuánto
para el costo de una copia, yo me hago cargo y me hago cargo también de los envíos, etcétera. ¿Sí me explico? Yo voy a pagar por esa copia, entonces ya esta persona decía, ok, vamos a hacer esta copia, y ¡fum! Y se la mandaba y les llegaba esa copia, por ejemplo, allá a Alejandría. ¿Está bien? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí. Entonces, ya con el paso de los años, ¿verdad? Pues se conocen los formatos, ¿verdad? Ya de los libros que ya conocemos, que ya tenemos nosotros ahorita, ¿verdad? Y se reunieron varios escritos, por ejemplo, todas las cartas de Pablo, o en un mismo sitio los evangelios de Pedro, los evangelios, perdón, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, etcétera. ¿Sí? Las pastorales, entonces ya los tenían en la forma en que pues se les había, que ya la conocemos ahorita y ya se les podían juntar así. Entonces, desde muy temprano, y ya concluimos con esto, ¿verdad? Se presentó la necesidad no solamente de copiar los escritos en los idiomas originales, ¿verdad? Que era el griego y el koiné, sino también en otros idiomas que eran, pues, de la época, que eran idiomas muy importantes de la época, ¿sí? Entonces, todos estos escritos que eran muy importantes, pues, para las necesidades que se tenían, ¿sí? Y de los escritos de los primeros creyentes. Entonces, esto se explica por qué la Iglesia Católica tiene hasta la fecha las más grandes y mejores bibliotecas de escritos antiguos y por qué pudo secuestrar, digámoslo así, por mucho tiempo las escrituras, porque ellos los tenían, ¿sí? Entonces, bueno, ya pasa el tiempo, ¿verdad? Y vienen todos estos escritos y resulta que, pues, los idiomas en los que empiezan, perdón, aquí ya me fui mal, perdón. Entonces, los idiomas en los que empiezan a traducir estos escritos originales que estaban en koiné es al latín, que eso es lo que dominaba en toda el África del Norte, toda la parte del Mediterráneo de África del Norte y la parte occidental de Europa, el siriaco en la parte acá oriental del Mediterráneo, ese era el idioma que dominaba, el copto dominaba en la parte baja de Egipto, ¿verdad? Hacia el sur, pero era muy dominante hasta muy, muy abajo. Entonces, pues estas traducciones también fueron copiadas en latín, en siriaco, en copto. Por eso luego nosotros encontramos Biblias que están, o Biblias, sí, ahorita una de ellas se llama la Peshita, por ejemplo, que está escrita que se escribió en siriaco y después del siriaco la pasaron al arameo, a un arameo pues relativamente moderno, ¿sí? Pero lo pasan ahí y dicen, no, es que esta es la traducción, la más fiel, porque en los tiempos del Señor ellos hablaban arameo y aquí la tenemos en arameo. Sí, pero no fue escrita en arameo, como en algunas Biblias lo mencionan, ¿no? La versión de Passion Bible, que es terrible esa versión, está en inglés, de Passion, dice, no, es que eso que está en griego y que te sale con el griego, todo eso no es cierto, es arameo, porque ellos hablaban en arameo. Sí, hablaban en arameo, pero se escribió en griego, ¿sí? El arameo ya se tradujo del griego al siriaco al arameo. ¿Estamos aquí? Y también en el copto. Entonces, todas estas copias se fueron traduciendo y se fueron difundiendo en una mayor medida, ¿verdad? Y como el latín era el idioma que predominaba en la parte norte de África y en Europa occidental, ¿verdad? Y como el latín era el idioma que hablaban los monjes, y en ese idioma empezaron a traducir y empezaron a copiar los textos de la Biblia. Por eso, la versión más antigua, completa de la Biblia que se conoce es la Vetus Latina, y después
posteriormente a ella, que la Vetus pues no era muy buena, tenía muchas imprecisiones, y después vino la Vulgata Latina, que ya estuvo mejor que la Vetus, pero con algunas imprecisiones intencionales, algunas palabras y algunas expresiones, ¿verdad? Que intencionalmente vamos a decir, que se cambiaron a capricho, ¿no? Para poder acomodar cosas. Y la Vulgata Latina es la traducción de toda la Biblia que hizo Jerónimo de Estridón. En el ámbito católico le llaman San Jerónimo, pero de santo la verdad es que no tenía mucho y tenía muy feo carácter y tenía muchas cosas muy feas. Entonces, este señor, pues más o menos lo escribió del año 340, él vivió entre el año, lo escribí mal aquí, es 340 al 420 después de Cristo, esa es más o menos la vida de él. Entonces, en ese periodo, ¿verdad? Ubiquen cuándo lo escribió, ya después del año 40, 420, perdón, después de Cristo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que en la Europa medieval, pues la Biblia que se conocía era en latín y no en la versión original que tenía, que fue el griego. Eso ya vino después y eso también lo estaremos viendo en temas posteriores. Y pues yo espero que este pedazo de información, ¿verdad?, les haya traído un poco más de luz sobre pues cómo se fue desarrollando, ¿verdad?, el proceso hasta nuestros días, de la manera en cómo nos llegó el Nuevo Testamento al día de hoy como lo tenemos. Entonces, pues falta bastante que veamos, faltan 2 o 3 temas todavía, pienso yo, pero vamos a continuar con esto porque esto lo vamos a ver a partir del miércoles 25 de mayo. Vamos a tener un pequeño break por aquí, por cuestiones de ministerio, por cuestiones de agenda, y no vamos a estar en los próximos 2 miércoles teniendo clase. Entonces, pues agradezco mucho la atención de cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.